El culto sagrado es el homenaje, la alabanza y la gratitud que la criatura debe a su Creador. Quiso Dios consagrar a algunos hombres especialmente para esta misión. Son los sacerdotes. El sacerdocio aparece en el pueblo de Israel en la época de Moisés. Fue él quien, por orden de Yahvé, encargó a Aarón las funciones sacerdotales y destinó al culto a la tribu de Leví. En la época de Salomón, el sacerdocio alcanzó su máximo esplendor. Esta grandeza se plasmó en el maravilloso templo de Jerusalén, del que hoy apenas nos dan una remota idea estos muros. Se construyó con los materiales más nobles, sin escatimar el oro y las piedras preciosas. En ese templo, numerosos sacerdotes ofrecían a Yahvé sacrificios de animales y oraciones por el pueblo. Todos aquellos sacrificios de la antigua alianza eran imperfectos. Eran figura y anuncio de un nuevo sacrificio perfecto y de valor infinito. Este sacrificio fue ofrecido por Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, al morir en la cruz. Al entregar su vida por la salvación de la humanidad, puso fin al sacerdocio imperfecto del Antiguo Testamento. Lo sustituyó por un sacerdocio nuevo, el suyo, y reemplazó los viejos sacrificios por uno nuevo, el de su cuerpo y su sangre. Jesucristo es el sumo sacerdote de la nueva alianza. Por medio de su sangre derramada en el Calvario, nos reconcilia con Dios. Unidos a Cristo, también nosotros, y todos los bautizados, participamos de su único sacerdocio. Esa participación es de dos tipos. El sacerdocio común de los fieles es el que reciben todos los cristianos por medio del bautismo. El sacerdocio ministerial, en cambio, es el que Jesús confirió a los 12 apóstoles. Es el mismo que algunos varones reciben en la Iglesia por medio del sacramento del orden. A estos les llamamos sacerdotes o presbíteros. ¿Cuándo instituyó Jesucristo el sacramento del orden? Fue en la última cena, cuando los 12 apóstoles fueron consagrados sacerdotes por Jesús. Después de convertir el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre, les mandó: «Haced esto en memoria mía». Con estas palabras, Jesús otorgó a los apóstoles el poder de consagrar su cuerpo y su sangre como Él lo había hecho. De esta manera, instituyó el sacramento de la Eucaristía y, a la vez, el sacramento del sacerdocio, conocido en la Iglesia como sacramento del orden. Mediante el sacramento del orden se perpetúa, hasta el final de los tiempos, la misión confiada por Cristo a sus apóstoles. Esa misión puede resumirse en estas palabras del Maestro: «Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo cuanto os he mandado». Los primeros cristianos cumplieron ese mandato. Predicaron a Cristo a pesar de las persecuciones. Así se fue extendiendo la fe por todo el Imperio Romano. A medida que la Iglesia crecía, los apóstoles fueron eligiendo representantes suyos y los ponían al frente de nuevas comunidades. A los elegidos para esa misión se les administraba el sacramento del orden. El rito consistía en la imposición de las manos. Hoy, ese mismo rito lo administran los sucesores de los apóstoles, es decir, los obispos, a los nuevos sacerdotes. Con la ayuda de Dios, nunca faltarán nuevos sacerdotes que perpetúen hasta el fin de los tiempos la misión confiada por Jesús a sus apóstoles. Pero antes de recibir las órdenes sagradas, necesitan una profunda formación filosófica, teológica y ascética. Esa formación se imparte normalmente en seminarios y universidades. Los estudios teológicos puede seguirlos cualquier persona capacitada, pero solo quienes han recibido de Dios la vocación sacerdotal pueden acceder al ministerio sagrado.
En la Iglesia Católica, los sacerdotes se obligan libremente a vivir el celibato. ¿Por qué renuncian al gran bien del matrimonio? Por el reino de los cielos, es decir, para ocuparse exclusivamente de las cosas del Señor. Dan así ejemplo de la primacía absoluta del amor de Cristo y de la ardiente esperanza de su segunda venida gloriosa al final de los tiempos. El sacramento del orden se confiere mediante la ordenación sacerdotal. Solo los obispos y lógicamente también los cardenales y el Papa pueden ordenar sacerdotes. Lo hacen mediante la imposición de las manos y con una oración especial al Espíritu Santo. El ordenado recibe una unción del Santo Crisma que le hace más semejante a Jesucristo. A partir de ahora será sacerdote para siempre, pues el carácter sacerdotal es imborrable. A los que reciben el orden se les comunica, por medio del Espíritu Santo, una gracia especial, una consagración, para desempeñar su ministerio. Lo harán en representación de Cristo y participarán en su sacerdocio eterno. El sacramento del orden se compone de 3 grados: episcopado, presbiterado y diaconado. Los obispos son los sucesores de los apóstoles y tienen jurisdicción sobre un territorio llamado diócesis. También pueden desempeñar funciones no ligadas a un territorio. Los presbíteros o sacerdotes participan en la misión de los apóstoles. No son sucesores directos suyos, pero colaboran con ellos dirigiendo una comunidad cristiana. Su misión principal es triple: predicar el Evangelio, celebrar la Eucaristía y administrar los demás sacramentos. Los diáconos tienen como misión ayudar a los presbíteros y a los obispos en las funciones sagradas, pero no pueden celebrar la Santa Misa. Al diaconado permanente, grado anterior al presbiterado, pueden acceder hombres casados. El sacramento del orden confiere 3 misiones: enseñar, santificar y guiar. Estas misiones las ejerció Jesucristo en grado máximo. Enseñó como profeta, santificó como sacerdote y guió como rey, aunque, como aclaró a Pilatos, su reino no es de este mundo. Jesús confió a los apóstoles la misión de enseñar y predicar el Evangelio a todas las gentes. Los pastores de la Iglesia enseñan pues las verdades cristianas, cada uno en su ámbito. El Papa dirige al mundo entero mensajes y encíclicas. Los obispos predican y ofrecen a sus diocesanos escritos pastorales. Los sacerdotes y diáconos predican y enseñan catequesis a sus feligreses. Jesucristo quiere proteger a su Iglesia del error cuando enseña las verdades fundamentales de la fe y de la moral. Asistida por el Espíritu Santo, la Iglesia Católica garantiza a los hombres el verdadero camino de la salvación. Así, el Papa goza de la infalibilidad cuando proclama solemnemente como definitiva una doctrina de fe o moral. El último dogma así proclamado fue el de la Asunción de la Virgen María al cielo, proclamado por el Papa Pío XII en el año 1950. ¿Pueden las mujeres ser sacerdotes? La Iglesia enseña que no, pero ¿por qué? Cristo, sabiduría infinita, eligió 12 hombres como apóstoles y sacerdotes. Estos interpretaron la voluntad divina ordenando solo varones. Así lo sigue haciendo la Iglesia, que no puede cambiar lo establecido por Jesucristo. Juan Pablo II dijo que esta doctrina es definitiva. Eso no es infravalorar el papel de la mujer, pues en la Iglesia la santidad es más importante que el sacerdocio. De hecho, la criatura más santa y que está más cerca de Dios es una mujer, la Virgen María, Madre del Salvador. ¿Recuerdas? Dios creó a Adán y Eva el uno para el otro. Si se quieren bien, hombre y mujer, forman juntos una realidad mejor.
se ayudan mutuamente y se hacen mejores personas. Por eso, dice el Génesis, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Fíjate, una sola carne. ¿Sabes lo que significa? Que, de alguna manera, cuando los esposos se casan, unen todo lo que tienen y todo lo que son. Ya no son dos, sino uno solo. El matrimonio en el plan de Dios es perpetuo y exclusivo. Un hombre y una mujer no se casan porque se quieren ahora, sino para amarse siempre. La Iglesia no piensa que el matrimonio sea una tradición, sino que es una institución, es decir, algo que Dios ha grabado en nuestro corazón. Es muy distinta, esa visión es muy diferente, porque fijaos que si es una tradición uno puede hacer lo que quiera, pero si es una institución, tenemos que aprender qué es lo que tenemos entre las manos. ¿Y qué clase de institución es esa? ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, que constituyen entre sí, entre ellos dos, un consorcio para toda la vida, que está ordenado por su mismo índole natural al bien de los cónyuges y a la educación y a la generación de los hijos, y que además esta institución ha sido elevada por Cristo a la dignidad de sacramento entre bautizados. El matrimonio no es producto de la cultura humana, no es un invento del hombre, sino que va unido a lo que es la propia naturaleza humana y por tanto remite al Creador, que ha creado al hombre a su imagen y semejanza, pero diversificado en varón y mujer. De tal manera que el matrimonio es una prolongación de la propia persona, que sale de sí misma para buscar en el otro, en este caso una mujer o un varón, la propia reciprocidad y después la donación plena. ¿Y qué fines tiene esa institución natural del matrimonio? Los fines del matrimonio son dos: el bien de los cónyuges y la generación y la educación de los hijos. Se trata de dos bienes que están situados en un plano de igualdad, lo que supone que el bien de los cónyuges no está por encima de los hijos, ni los hijos por encima del bien de los cónyuges. El bien de los cónyuges pues supone la entrega, la donación absoluta y mutua, es la ayuda mutua entre los esposos. Supone que el cónyuge deja de ser un yo individual para transformarse en un nosotros. Jesucristo enseñó el sentido auténtico del matrimonio cuando dijo: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. La Iglesia da importancia a que Jesús asistiera a las bodas de Caná e hiciera allí su primer milagro. En adelante, el matrimonio entre bautizados será considerado un signo eficaz de la gracia de Cristo para los contrayentes, es decir, un sacramento. El amor entre las personas que son católicas tiene un premio especial, que es el sacramento del matrimonio. Jesucristo instituye ese sacramento, que es un sacramento grande, para asegurar que el amor entre dos cristianos va a disponer de esa fuerza sobrenatural que es la gracia, que les va a ayudar a superar todas las dificultades con más facilidad. Que el matrimonio sea un sacramento es una realidad inmensa, porque significa participar nada menos que de la alianza de Jesucristo con la Iglesia, del amor divino. Para casarse lícita y fructuosamente, los novios han de recibir el sacramento en gracia de Dios, es decir, limpios de todo pecado mortal, estar bien preparados y aceptar los compromisos matrimoniales. Pero, para contraer matrimonio solo válidamente, basta con cumplir 3 requisitos. El primero, que se celebre matrimonio conforme a la forma canónica, que exige que el matrimonio esté celebrado ante 2 testigos y ante un ministro legítimo. En segundo lugar, se exige que no haya impedimentos. Y en tercer lugar, se exige que los cónyuges emitan un consentimiento válido y eficaz. El consentimiento es lo que hace el matrimonio. Si falta el sí quiero o este no es libre, no se han casado realmente. ¿Y ese plan de Dios para los esposos, cuál es? ¿A dónde conduce? ¿Cuál es mi objetivo final? Mi objetivo final es llevar a mi mujer al cielo, ser colmados total y completamente por Dios, que puede transformarnos con esa nueva armonía de la que habla Santo Tomás. Un bien continuo, una felicidad duradera que no se agotará nunca y que solo puede darnos Dios. Al casarse,
los esposos asumen también esa misión de dar testimonio del amor auténtico. No vemos a Dios, pero sí vemos a los esposos. Viéndoles, la gente pensará: como se aman estos esposos, así es como Dios me ama. Será una chispa, un indicio del inefable amor de Cristo por la Iglesia y por cada uno de nosotros.